Hola, estudiantes del taller de panificación. Hoy vamos a experimentar, vamos a hacer un laboratorio para aprender qué pasa con la levadura cuando le integramos diferentes ingredientes, como la harina de trigo, la sal, el azúcar y el agua. Para este experimento de hoy vamos a trabajar en el número 1, cómo hacer una masa. Como lo explicamos anteriormente, se necesita harina de trigo y agua. Es en el número 1. En el número 2 vamos a experimentar harina de trigo 50 gramos y levadura instantánea 1 gramo, y de agua 30 gramos. En el número 3 tenemos harina 50 gramos con levadura 1 gramo, agua 30 gramos y azúcar 7 gramos. En el número 4 vamos a hacer una masa salada, muy salada. Entonces, harina de trigo 50 gramos, levadura 1 gramo, agua 30 gramos, azúcar 7 gramos y sal 4 gramos. Que va a ser mucha sal. En el número 5 trabajaremos harina de trigo 50 gramos, levadura 1 gramo, agua 30 gramos, azúcar 7 gramos y de sal 1 gramo, que es lo normal. Así está siempre bien. En el número 6 vamos a hacer un prefermento al cual le llamamos pulish. Pulish es un prefermento que es como una crema líquido. Lleva harina de trigo 50 gramos, 1 gramito o menos de 1 gramo de levadura para observarlo, agua lleva 30 gramos y de sal le vamos a colocar 1 gramo, 1 gramo de sal y 7 de azúcar. Entonces comenzamos. Vamos a hacer inicialmente una masa. Una masa se hace con harina de trigo, que es el 100%, y el 60% de agua. Esto es una masa. Ya terminamos de mezclar y observen, una masa. A esto me refiero cuando les hablo de que para hacer una masa se necesita harina de trigo y agua. Harina de trigo en el 100% y un 60% o 65% de masa. Esto es una masa. Una sencilla masa simple, sin ningún ingrediente, solamente harina de trigo y agua. Aquí vamos a hacer la siguiente masa, que es 50 gramos de harina con 1 gramito de levadura. Este no tiene alimento, no tiene azúcar. Mezclamos la harina con la levadura y procedemos a colocarle los 30 gramos de agua. De igual manera vamos a hacer la mezcla y así sucesivamente vamos a hacer con todas estas masitas. Vamos a prepararlas y las vamos a dejar experimentando para ver qué sucede con ellas. Aquí ya tenemos la masa. En la masita, vean, ya hicimos aquí hay una masa mezclada, solamente mezclada. Entonces
Vamos a esperar, así sucesivamente vamos a hacer todas estas masas y vamos a dejarlas cada uno en un recipiente para poder observar qué sucede con ellas a través de las horas. Vamos a hacer 4 o 5 horas para que miremos la evolución de la levadura. Bueno, aquí vamos a hacer la número 3 y la número 3 consta de harina de trigo, levadura instantánea 1 gramo, la harina de trigo 50 gramos, agua 30 gramos y azúcar 7 gramos. La anterior no tenía alimento, esta sí tiene alimento, azúcar. Entonces combinamos, adicionamos el agua y vamos a mezclar rápidamente. Recuerden que esta sí tiene alimento. Aquí la levadura tiene un soporte para ya se sintió un poquito más pegajosa porque el azúcar ya trae más humedad. Entonces, observen que la anterior estaba seca, la que no tenía alimento, una masa seca. En cambio esta es más blandita porque ya le entró otro ingrediente húmedo. Cuando se balancean las fuerzas, allí hay que entrar a hacer, tener en cuenta los ingredientes húmedos. Bueno, ahora vamos a hacer la número 4, que tiene harina de trigo, levadura, tiene agua, azúcar y tiene mucha sal. Entonces, harina de trigo, llevamos la sal, que siempre la sal va directamente con la harina, la mezclamos primero para que no le haga daño a la levadura. Llevamos la levadura, el azúcar, que es el alimento, mezclamos un poquito y le vamos a aplicar los 30 gramos de agua. Y observen la masa. Miren la masa, aún ya hablando un poquito más, porque ya tiene otro ingrediente. Y lo llevamos a la evaluación. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Ahora vamos a trabajar harina de trigo con levadura 1 gramo, agua 30 centímetros cúbicos, azúcar 7 gramos y sal 1 gramo, que es lo normal. Es un poquito, si lo vemos desde la cámara lo aprecia, es un poquito, es solamente 1 gramito. Siempre revolvemos un poquito la harina con esa sal, le aplicamos la levadura, el alimento de la levadura, que es el azúcar, que a la vez le va a dar sabor a nuestro producto, y los 30 gramos de agua que hemos aplicado. Observen que a medida que se van aumentando los ingredientes, se va poniendo más húmeda la masa. Y los llevamos a la evaluación para observar el comportamiento. Ahora vamos a hacer el sexto, el número 6, que es el pulish. Pulish, que es un prefermento líquido, o sea, con bastante cantidad de agua. Para eso vamos a pesar el agua. Ok,
que sean también los 100 gramos. Vamos a utilizar 100 gramos de harina. $100 exactamente, con 100 de harina de trigo. Aquí vamos a preparar el puris, que es el prefermento líquido, y vamos a usar 100 gramos de harina de trigo. Vamos a utilizar un gramito de sal y un gramito de levadura. Combinamos un poquito la harina, luego le adicionamos la levadura. Aplicamos el alimento, que es la sal, el azúcar, perdón, el azúcar, y le vamos a colocar la misma proporción de agua que la de harina. Nos tiene que quedar una crema, una masa cremosa. Observen, como la de la torta. Y observen cómo va a caer aquí. Camino. Acercamiento. ¿Ya está? Eso. El puris es un prefermento líquido. Y observamos su evolución. Listo. Entonces, cada hora vamos a estar monitoreando qué sucede con cada una de las masas y iremos observando la evolución de la levadura y la forma como se van desarrollando los alveolos. Entonces, esperamos y en una hora nos volvemos a ver. Bueno, ya ha transcurrido 1 hora, 60 minutos con las masas, mirando qué pasó o cómo está evolucionando la levadura. Recuerden, esta masa es la que es solamente masa, harina y agua. En esta colocamos harina, agua y levadura, sin alimento. En esta colocamos la levadura con azúcar, o sea, harina, agua, levadura y un poquito de azúcar. En esta colocamos una masa con harina, agua, azúcar y pero en alta proporción, o sea, la masa salada. En esta con una cantidad de sal totalmente normal, y en esta elaboramos un puris. Vamos a hacer un acercamiento de la cámara para que veamos las características de cada uno de estos productos, cómo han ido evolucionando. En el número 1 vimos lo que es simplemente una masa, observen, harina y agua, una masa. En el siguiente tenemos esa misma harina ya con un poquito de levadura, 1 gramo, y agua, y observen que ya viene esponjando mucho más. En el tercero, en este recuerden que no tenía nada de alimento, no tenía azúcar, y en este vemos que ya tiene azúcar, y observen el alveolado, los huequitos que muestra la masa porque ya viene esponjando. Esta sin azúcar y esta con azúcar, o sea, con alimento. En esta encontramos una masa salada, tiene 4 veces la sal normal, y observen, en un error que cualquiera le puede pasar en la panadería. Observen esta, que está perfecta, no está salada, tiene la sal apenas la que debe ser. Observen las dos masas, ha crecido mucho más la que está con la sal bien balanceada. Y en esta encontramos el puris, es el prefermento líquido que lleva simplemente harina, agua, un poquito de levadura, o sea, un gramito de sal y 7 gramos de azúcar, pero lleva mayor cantidad de agua, lleva 100%, 50-50 de agua, y observen.
Bueno, esperamos una hora y vamos a observar qué sucede durante el transcurso de ese tiempo con nuestras masas en el experimento de acción de la levadura en las masas. Aquí ya llevamos 2 horas y podemos observar la masa que dijimos que era solamente agua y harina. O sea, observen la textura. Ha soltado, ha desarrollado el gluten y conserva una forma suave. Aquí tenemos el que contiene harina de trigo con levadura y agua sin alimento, o sea, no tiene más que el azúcar que ha consumido del almidón de la harina. En esta ocasión, aquí esta ya tiene alimento, es esta misma fórmula pero con azúcar, y vemos la diferencia, ya tiene huequitos, se le ha desarrollado el alveolo comparado con el que no tiene el alimento. Aquí tenemos la masa que tiene alto contenido de sal, a pesar de que tiene harina de trigo, levadura, agua, azúcar, tiene un alto contenido de sal y eso no ha permitido que desarrolle de forma eficiente la levadura. Por el contrario, la que tiene la dosificación perfecta de sal, que contiene harina de trigo, levadura, agua, azúcar y sal debidamente dosificado, ha desarrollado mucho más que la que tiene demasiada sal. Aquí va esponjando mejor. Y aquí encontramos el pulish. El pulish, recuerden que es una masa 50-50, 100% de harina, 100% de agua, un poquito de azúcar para alimentarla, una pizca de sal y lo podemos observar en la levadura. Entonces, esperemos una hora más a ver cómo se comporta nuestro experimento. Bueno, aquí vamos en la tercera hora, ya han pasado 3 horas y observemos el comportamiento de nuestra masa agua con agua. Un 100% de harina y un 60% de agua. Esta es la harina de trigo con levadura y agua sin azúcar, es decir, sin alimento. También ha leudado un poquito, pero no tanto. No ha mostrado esporas como la que tiene azúcar. La que sí tiene azúcar, esta sí tiene alimento. Observen el alveolado y el esponjado. Ha sido superior al de la masa que no tiene alimento. Esta sin alimento, esta con alimento. Aquí tenemos la que tiene un alto contenido de sal. Está la formulación como debe ser correcta, pero con alto contenido de sal. Ha desarrollado quizá muy poco, que la sal actúa atacando la levadura. Esta ha sido una formulación normal con la sal en cantidad normal y la levadura, y miren el esponjado. Esta muy salada y esta como debe ser. Y el pulish, observen, tiene un aroma delicioso para incorporarlo ya a un pan. Vamos a esperar una hora más y veremos qué sucede en nuestro experimento para ver de funcionalidad de la levadura dentro de las harinas, dentro de las masas. Aquí ya han pasado 4 horas y vamos a ver el resultado. Aquí tenemos la número 1, que es la que dijimos que era masa solamente con harina y agua. Observen, miren la forma que tiene, el desarrollo que ha obtenido el gluten y ha hecho una especie de trabajo. Aquí tenemos la número 2, que es una masa con harina, ya le adicionamos levadura y agua. Y observen que ya esponjó. Esta no tenía alimento, no tenía azúcar, solamente se alimentó del azúcar que obtuvo del almidón. Está un poco más esponjada. Observen, esta ya tiene muchos huequitos, eso es el alveolado. Ha desarrollado mucho más porque tiene azúcar. Ya la levadura aquí tenía alimento y observen cómo ha ido evolucionando la presentación que tiene. Luego encontramos la masa que tiene una fórmula básica normal, pero con un alto contenido de sal. Es muy poco lo que desarrolló. Miren la altura que tiene. Y en cambio, aquí observamos la que tenía la sal totalmente normal a una fórmula de pan, a una masa de pan. Y por último, tenemos el pulish. Observen el alveolado, la espuma, y miren los lados. Observen por favor los huequitos que fue desarrollando
la masa, el aroma y todo lo que creció, nuestro fermento líquido. Entonces, aquí podemos experimentar entonces la función de la levadura, de la masa sola, la levadura sin alimento, con alto contenido de sal, con una fórmula tradicional normal y también una fórmula de Puris, que es un prefermento líquido. Espero que les haya quedado clara esta clase y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por compartir y por observar. No olviden darle like a los videos.